Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verdad, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Padre, gracias, porque eres bueno y maravilloso. Gracias por la palabra que has preparado para el día de hoy. Señor, hoy, a esta hora, dispongo mi corazón para escuchar la palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo la obra. Señor, no permitas que mis imperfecciones, que mis torpezas y que mis errores sean piedra de tropiezo para que tu palabra haga lo que tenga que hacer. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida y te pido que haga lo mismo la palabra con mis hermanos, que hable a cada uno conforme a nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor y el título del mensaje es Las dos ramas. Las dos ramas, basado en el libro, ahí en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 11. Y está bajo el tema permanecer. El tema es permanecer y el título es Las dos ramas. Cuando uno estudia la palabra del Señor, hay ciertos principios que uno debe de seguir. Y estos principios son enseñados. Cuando tuve la oportunidad y para la gloria del Señor de participar en lo que es la universidad de teología para la gloria del Señor, no lo digo por mí, lo digo para la gloria del Señor. Y si usted me preguntara cuáles fueron los motivos por los cuales yo estudié, todo el mundo le decía a uno, está estudiando porque él quiere ser pastor. Y yo decía, yo cuando los oía decir así, yo decía, Señor, guárdame de eso. Yo no quiero eso, porque yo veía a los pastores y los sufrimientos que llevaba. Yo decía, yo no quiero eso para mí, Señor, guárdame. Y siempre me decía, si no está estudiando para eso, ¿para qué está estudiando? Entonces yo le decía, yo estudio, le decía, porque a mí me gusta saber. Entonces, y uno de los principios que le enseñan a uno cuando uno está leyendo la escritura y cuando uno va a discernir la palabra del Señor, cuando uno va a escudriñar la palabra del Señor, es que hay una regla, de muchas reglas que hay, la principal es que la Biblia se interpreta sola. O sea, la Biblia no necesita ayuda de interpretación. Si uno lee la Biblia y uno le pide al Espíritu Santo que le ayude a entender la Biblia, entonces la Biblia se va a explicar así solita. No hay necesidad de estarle buscando. La Biblia se interpreta sola. Y lo que está en la Biblia es para nosotros. Lo que está ahí en la palabra de Dios es para nosotros.
Entonces, al leer el pasaje, al leer Juan capítulo 15, fácilmente podemos observar o interpretar que el pasaje y la narración completa, desde el 1 hasta el 11, podemos ver ahí a ciertos personajes. Podemos ver el labrador, podemos ver la vid, podemos ver el pámpano. Y si dejamos que la Biblia se interprete sola, está hablando acerca de lo que es una planta. Una planta. Y una planta tiene sus partes. Así como esta plantita tan bonita que tenemos aquí, tiene sus partes. ¿Ok? Y la planta está formada por raíces, tronco, ramas. El tallo es el tronco. Y las ramas. En una planta no deberían de haber dos clases de ramas. Solo debería de haber es una planta, una especie, una clase de ramas. Pero si nosotros ponemos atención, nosotros vamos a observar que en esta planta a la cual se está refiriendo la palabra de Dios, hay dos ramas. Póngame aquí, deje al niño allá, que llore allá. Véngase aquí conmigo. ¿Ok? Hay no dos ramas, sino que hay, en este caso, una especie, una planta, una sola rama, pero la Biblia habla de dos ramas, dos tipos de ramas. Y cuando nosotros escudriñamos la escritura, nosotros vamos a leer, vamos a entender que hay una rama que permanece, una rama que permanece y una rama que no permanece. Una rama que es y una rama que es y no lo es. ¿Cómo así? Ajá. Una rama que es parte de la planta, pero que a la misma vez no es de la planta. La rama que permanece y la rama que no permanece. La rama que es de la especie y la rama que intenta, está ahí, pero que no es. Y una planta se caracteriza por, ya lo vuelvo a repetir, su raíz, su tallo, su tronco, sus ramas y lo que tienen que hacer las ramas: dar fruto. Entonces tenemos 4 elementos: raíz, tallo, tronco, ramas y lo que produce la rama, que son los frutos. Y cada una de estas partes de la planta tiene una función. La raíz, la función es alimentar. El tallo o el tronco, su función es sostener. ¿Sostener a quién? A las ramas. Y las ramas, su función es producir, dar frutos. Ahora no nos centraremos ni en la raíz, no nos centraremos ni en el tallo, nos centraremos en las ramas. Las dos ramas. Y véase que las ramas en todo tiempo tienen que formar parte de la planta y forman parte de la planta. La rama, no el tronco, ni tampoco la raíz. O sea, la rama no es ni el tronco, la rama no es ni la raíz, sino que la rama es rama. Y su única función es no preocuparse por lo que está haciendo la raíz, no preocuparse por lo que está haciendo el tallo, sino preocuparse por la única función que tiene que hacer la rama. Y es producir. Producir. Dar. ¿Y qué es lo que produce y qué es lo que da? Fruto. Esa es la única función de la rama. Ahora, cuando nosotros nos movemos por la lectura bíblica, hay una cosa hay algo ahí que también llamó mi atención. Está la planta, pero hay también un labrador. Ahí en la lectura bíblica hay un labrador. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí. ¿Ok?
Entonces también hay un labrador. ¿Y cuál es la función de este labrador? Tenemos raíz, tenemos planta, tenemos ramas, tenemos frutos, pero también hay un labrador. Hay un labrador. ¿Y qué es lo que hace con la rama? Juan capítulo 15, versículo 2. Dice, toda rama, en este caso, todo pámpano, toda rama, que en mí no lleva fruto, la quitará. Juan capítulo 15, versículo 1 dice quién es. Dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 2 dice, todo pámpano en que en mí, o sea, en el tallo, toda rama que puesta en el tallo no lleva fruto, la quitará. ¿Y quién la quitará? El labrador, no el tallo. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces vemos ahí planta, partes de la planta, labrador, y vemos una palabra en especial: limpieza. Bíblicamente, ¿qué es lo que hace el labrador? Es ver si la rama está produciendo. Y bien interesante ver que el labrador se encarga y limpia la rama que produce. Oiga bien, ¿de quién se va a encargar el labrador? De la rama que produce, de la rama que da. ¿Y qué hace con la rama que produce? ¿Y qué hace con la rama que da? ¿Qué hace? ¿Qué hace con ella? Todo pámpano en que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién lo va a limpiar? El Señor, Dios. ¿Y qué va a hacer? Lo va a limpiar. Dios se encarga de la rama que da fruto. ¿Y qué es lo que hace con esta rama? La limpia, con una y sencilla razón: que dé más fruto. ¿Ok? Y el sinónimo bíblico de limpieza, mientras estudiaba y discernía la palabra del Señor, sinónimo bíblico de limpieza es sufrimiento. Sufrimiento. Oiga bien, wow. O sea que si doy fruto, voy a ser limpiado. Y la limpieza es sinónimo de sufrimiento. Wow. Dice, oiga, pero el Señor, ¿será que no se confundió? En vez de tratarme bien, me va a limpiar. En vez de tratarme bien, me va a hacer sufrir. En vez de hacer lo contrario, en vez de tenerme ahí, ¿verdad?, en un lugar especial porque estoy dando fruto, ahora el Señor me va a limpiar, y limpieza es sinónimo de sufrimiento. El propósito por el cual la rama va a ser limpiada y por el propósito por el cual la rama va a pasar por limpieza, por sufrimiento, es únicamente para aumentar sus frutos. La rama que va a ser limpiada, el propósito de la limpieza de Dios en las ramas es para que estas ramas den más. Para que se preocupa tanto por esta rama y se preocupa tanto por lo que puede dar, no lo que ha dado, no lo que ha dado, sino lo que puede dar. No lo que he dado hasta el día de hoy. El Señor no le... Pero mire, mi hermano, gloria a Dios por lo que has dado hasta el día de hoy, pero hay más que puedes dar. Hay más que el Señor espera de mí. Pero para que yo dé más de lo que ya he dado hasta el día de hoy, es necesaria la limpieza, es necesaria la poda de la rama. Y me encantó y me sorprendió que se dedica a la rama que ya produce, mientras que la rama que no produce la deja en paz. Sufrimiento. ¿Para qué? Para aumentar lo que el Señor te ha dado. Para que des más de lo que el Señor. Mira, hay cosas, el Señor espera más de mí, el Señor espera más de ti, pero para eso es necesario la limpieza, es necesaria la poda, es necesario el sufrimiento para poder dar más.
Cuando Dios limpia una rama es por su bien, no por el bien del tallo, no por el bien de la raíz, es por el bien propio de la rama. Cuando el Señor te está pasando por una limpieza es por tu propio bien. Cuando el Señor está tratando contigo es por tu propio bien. Cuando estás pasando por tribulaciones, déjate que el Señor te está limpiando. Solo hay que decirle al Señor y aprender a escuchar lo que viene y lo que el Señor dice, porque viene de parte de Él. Cuando Dios limpia una rama, es porque sabe que puede dar más. Cuando el Señor limpia una rama, lo voy a repetir, cuando el Señor poda una rama, es porque sabe que puede dar más. Puede dar más. Pero no todas las ramas aguantan. Cuando Dios te limpia, te quita lo que estorba. Cuando Dios te limpia, te quita lo que te detiene. Cuando Dios te limpia, te quita lo que tienes de más. Tus fallas, tus faltas, te las tiene que quitar Dios. Y te moldea para que seas la rama que Dios espera que tú seas. No lo que tú quieras hacer. No lo que tú quieras ser. Lo que Dios quiere que tú seas. Lo que Dios quiere que yo sea. Y para eso es necesaria la poda. Para eso es necesaria la limpieza. Para eso es necesario que quite de mí lo que me está quitando mi energía. ¿Cómo así, pastor? Energía. Sí, Señor. Esta planta que está aquí. Vamos a suponer que esta hojita bella que está aquí es una de las ramas. Pero no está produciendo. Le está quitando la comida a esta rama que está aquí, que sí está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar de ti lo que no produce, quitar de ti lo que te está quitando la fuente de energía. ¿En qué estás malgastando tu tiempo? Todo eso tiene que ser quitado de ti para que produzcas más. Dejar únicamente en ti lo que verdaderamente vale la pena. Hay cosas en la vida del creyente, y estoy hablando del creyente porque estamos aquí, estamos montados en la barca, sí Señor, estamos agarrados del Señor, pero aún hay cosas que el Señor necesita quitar de nuestras vidas, que nos está quitando el tiempo que le pertenece al Señor, la energía que le pertenece al Señor. ¿Para qué? Para que me concentre únicamente en lo que vale la pena, y lo que vale la pena es Cristo Jesús. Y para poder concentrarme yo en Cristo Jesús, hay cosas que yo tengo que aprender a dejar y cosas que tengo que dejar que el Señor me quite. La limpieza y la poda, hermano, agárrese. La limpieza, estamos hablando de podar una planta, una rama. La poda de la rama debe de ser continua. No es de que te poden una vez y que te dejen ahí. No, Señor. La poda debe de ser continua. La poda de la rama debe de ser todos los días, cada instante, cada minuto, mientras vivas pegado al tallo que es Jesucristo Jesús. Tu poda va a ser de todos los días. No pienses que el Señor te va a podar un día y te va a dejar ahí. El Señor te va a seguir podando. El Señor te va a seguir limpiando. El Señor va a seguir quitando. El Señor va a seguir quitando de ti todo lo que te está estorbando. Pero para eso el Señor tienes que dejar trabajar al Señor. La rama, oiga, la rama que permanece pegada al tallo necesita continuamente ser podada. Continuamente, todos los días,
cada instante, cada momento, todos los días de tu vida, el Señor está trabajando en ti. Y si el Señor está trabajando en ti, es porque todavía le puedes dar algo al Señor. Todavía le puedes dar más al Señor. No, ya con esto me conformo, ya hice lo que tenías que hacer. Entonces ten cuidado. ¿Por qué? Porque si ya no produces, entonces estás robando. ¿Y robando qué? Robando nutrientes. Si ya no produces. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el dueño? ¿Qué va a hacer el labrador? Quitar lo que no produce. ¿Y qué es lo que necesita hacer la rama para seguir produciendo? Y mire, el Señor hablaba a mi vida. El Señor hablaba. ¿Qué es lo que necesita la rama para seguir produciendo? Y aquí es donde el Señor hablaba a mi vida. Muchas veces nosotros llegamos a los caminos del Señor y nos conformamos con haber llegado a los caminos del Señor. Sí, oiga, no sé si entendió. Llegamos a los caminos del Señor y nos conformamos con haber llegado. Gloria a Dios, ya llegué. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora es tiempo que produzcas. Ahora es tiempo que hagas. Ahora es tiempo de que des. No te conformes con haber llegado. Y ahí era el Señor, hablaba mi vida, decía, el conformismo. Ahí es donde nosotros caemos en pecado. Nos conformamos a la vida, entramos a un confort, no sabiendo que el Señor quiere que nosotros demos. ¿Y dónde voy a dar? Donde el Señor te ponga. Donde el Señor te ponga. ¿Y donde el Señor te puso? El Señor ya te puso en una iglesia. Bueno, ahí es donde vas a producir. No te salgas. No, mira, mi hermano, hay que permanecer si quieres dar fruto. La rama se conoce por sus frutos. La rama se conoce porque produce. ¿Y dónde va a producir si no está pegada a nada? ¿En dónde va a producir? ¿Y cómo va a producir si no está agarrada a nada? Una rama sola se seca. Haga la prueba un día de estos. Agarre una ramita usted de un árbol bonito que está bien verde, quítela y a los 2 días ya está seca. Eso sucede con el creyente también. Eso sucede en la vida del creyente. El creyente que se despega de Cristo, el creyente que se despega del cuerpo de Cristo, oiga bien, se seca. No, yo estoy bien aquí. Ajá, ¿por cuánto tiempo vas a durar así? No, yo estoy bien aquí donde estoy. Ajá, ¿cuánto tiempo vas a durar antes de que empieces a secarte espiritualmente? ¿Y se seca uno espiritualmente? Sí, Señor. Hagas lo que hagas, la planta necesita ser alimentada. Y si no se alimenta, se seca. Y cuando se seca, no sirve. Y el Señor va podando, va quitando, va quitando. Mira, si tú produces, el Señor quita de ti para que produzcas más. Pero si eres rama y no produces, quita la rama completa. La rama tiene que ser atendida. La rama que permanece y la rama que da fruto es atendida. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Mire qué es lo que dice, qué es lo que tiene que hacer la rama. Permanecer. La rama tiene que permanecer. Hay una sola cosa, mire mi hermano, aparte de dar fruto, la rama, hay una cosa que tiene que hacer. Y si quiere producir, tiene que permanecer. Si quiere dar, tiene que permanecer. Porque si no permanece, no da. Y si no da, es quitado. Entonces la rama, mi hermano, tiene que ser atendida. Pero el Señor solamente se va a fijar si la rama está permaneciendo o no. La rama que no permanece no es atendida. ¿Y sabe qué es lo que sucede con la rama que no permanece? Es aquella rama que se basa en entusiasmos. La vida del creyente no es cuestión de entusiasmo. La vida del creyente no es cuestión de emociones. Porque mire, y duele decirlo, pero se ve todo, se ve de todas cosas. Un día estás alabando al Señor
Te emocionaste, gloria sea al Señor, aleluya, gloria sea al Señor. Y al otro día estás decaído. ¿Qué pasó? Te emocionaste. Y las emociones, déjame decirte, mi hermano, un creyente no se mide por sus emociones. Un creyente se mide por sus frutos. Un creyente se mide por su permanencia. ¿Cómo se mide el creyente? Por su permanencia. ¿Cuánto aguantó? La emoción, la persona que se basa en sus emociones no llega a ningún lado. La persona que basa su vida creyente, su vida cristiana en las emociones, esta persona no llega a ningún lado. A todo lo contrario, a la persona que permanece. La emoción no te lleva a ningún lado, la permanencia sí. Ser persistente en las cosas del Señor, permanecer en las cosas del Señor. A esas personas el Señor las lleva. No van, el Señor las lleva. No sé si entendió. Una cosa es que tú vayas y otra cosa es que el Señor te lleve. Si tú vas, te vas a cansar. Pero si el Señor te lleva, el Señor te va a llevar. No sé si entendieron ustedes. Sí, Señor, hay muchos que se cansan. ¿Y por qué se cansan? Porque ellos van con sus propias fuerzas. Pero si el Señor te lleva, el Señor, mira, el Señor se va a encargar de ti. El Señor te va a alimentar, el Señor te va a podar, el Señor te va a atender, pero tienes que permanecer en el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén, aleluya, gloria sea al Señor. La emoción no te lleva a ningún lado. ¿Cuánto cristiano se ha emocionado y se ha quedado? Se emocionaron, pero la emoción pasó. Mire, a estas dos, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que a esta iglesia de más de 2 millones de personas, no 2,000, 2 millones, dice que ni las chanclas se le gastaban, ni la ropa se les gastaba. No tuvieron que sembrar, les llovía comida del cielo. Sí, Señor, lo único que tenían que hacer es levantarse a recoger, pero porque el Señor los llevaba, de la mano los llevaba, y no se cansaban. ¿Sabe quiénes se cansaban? Los emocionalistas. Los emocionalistas, ellos pedían, ¿y sabe qué pidieron en una ocasión? Pidieron carne. Ya no cansamos de estar comiendo este maná. No sabían que venía del cielo. Mire, el Señor mismo se los mandaba y les llovía maná. Y ellos lo único que tenían que hacer es levantarse en la mañana y comérselo. Gloria sea al Señor. Ya no cansamos del maná. Te emocionaste. Los primeros días, ay, aleluya, gloria sea al Señor. No tengo que hacer nada, solo poner mi cántaro y llenarlo. Pero a los 2, 3 días pasó la emoción y te cansaste de la comida espiritual que el Señor tenía para ti. ¿Y qué pidieron? Carne. ¿Y qué les dio Dios? Carne. ¿Y qué comieron ellos? Carne. ¿Hasta cuándo comieron carne? Hasta que les salía por los oídos, dice la palabra de Dios. Y ese día murieron muchos. Dice que ni bien caían las codornices del cielo, ya se la estaban comiendo. Yo me imagino que con plumas se la estaban comiendo, digo yo. Así dice, que ni bien caía la carne y ellos ya se la estaban comiendo. Mire, y ese día cayeron un montón muertos. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios, porque no estaban contentos con lo que Dios les tenía. El que se emociona, emoción, es cuestión de emociones, no vas a ir a ningún lado. Esto es como el que se emociona. Unos dicen que es como un carro con una llanta ponchada. Sí, el Señor, así es. Camina un ratito, pero después ya no camina. No vas a ningún lado. Si es por emociones no vas a llegar a ningún lado, pero si es por permanencia, el Señor te va a llevar. Tú no vas, el Señor te lleva. Amén. ¿Quiénes quieren ir? Amén. Deje que el Señor lo lleve. Deje que el Señor lo lleve, y por donde el Señor lo lleve, no, mire, no ponga pero, solo diga amén, gloria a Dios.
Cuando venga la limpieza, diga gloria a Dios. Cuando venga la poda, diga gloria a Dios. Cuando le estén quitando las cosas que duele, diga gloria a Dios, porque es el Señor y el Señor me está podando, el Señor me está llevando. Sí, Señor, Señor, gracias por lo que me permites pasar. No pregunte por qué, solo diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que me estás permitiendo pasar. Cosas grandes vienen, pero porque si vienen de parte de Dios, que no vengan de tu parte. El creyente, hay una cosa que el creyente necesita, cada uno de nosotros, y es seguridad. Seguridad. ¿Cómo así? Si yo quiero estar seguro, el creyente necesita una seguridad espiritual. Y la seguridad espiritual del creyente, ahorita, mire, el tema es la perseverancia. El título es las dos ramas. El creyente necesita seguridad y la seguridad depende de 4 factores que vienen de parte de Dios. 4 factores que vienen de parte de Dios y basados en la perseverancia. Perseverancia. 4 factores que necesitas tú en tu seguridad espiritual. Seguridad espiritual. ¿Qué es seguridad espiritual? Pues estar seguro de lo que yo tengo, de lo que viene de parte de Dios, lo espiritual. Porque lo que viene de parte de Dios es espiritual. Factor número 1, para estar seguro espiritualmente, y depende de esto, de tu perseverancia y de tu fe. Número 1, para estar seguro, tu seguridad espiritual depende de tu perseverancia y de tu fe. ¿Quieres crecer? Sí, persevera en el Señor. ¿Quieres llegar a otro nivel espiritual? Persevera en el Señor. ¿Quieres ser una mejor persona? Persevera en el Señor, persevera en la fe, persevera en la palabra de Dios, persevera en la oración, persevera en lo que es de Dios. Y vas a ver cambios en tu vida y tu seguridad espiritual. Hermano, ¿está usted seguro de la salvación? Ay, no sé. Hermano, Cristo viene, que no venga todavía. ¿Y por qué? Porque no estoy seguro si me voy. ¿Y por qué no estás seguro todavía? ¿Por qué? Porque no has permanecido, no ha habido perseverancia en tu vida. Días vas, días no vas. Vas cuando quieres, pues. Perseverancia. A tu perseverancia, mira, la perseverancia en tu fe, en la fe que viene de Dios. Fe en la palabra de Dios, perseverar en la fe, 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 perseverar en la fe. Mire, mi hermano, la perseverancia trae frutos a tu vida. Sí, Señor. El segundo factor que te da seguridad a ti es tu vida de arrepentimiento. Número 1, perseverar. Número 2, tu vida de arrepentimiento. Arrepentimiento, mi hermano. Número 3, tu seguridad espiritual depende, número 1, de tu perseverancia. Número 2, de tu vida de arrepentimiento. Número 3, de tu obediencia permanente. Oiga, obediencia permanente. Obediencia permanente. ¿Por qué cayeron más de 2 millones de personas en el desierto? Porque no fueron obedientes. ¿Quieres llegar a donde el Señor te va a llevar? Sí, bueno, empieza con la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. Hay que ser obediente a la palabra de Dios. Y número 4, tu seguridad espiritual depende de tus frutos. Regresando a lo que es la planta. ¿Sabe por qué? Porque tu perseverancia va a dar frutos y la vas a ver. ¿Quieres ver milagros? Sí. ¿Qué estás haciendo por tu milagro? Nada. ¿Y cómo piensas obtener tu milagro? No sé. El Señor dijo. ¿Y qué tengo que hacer entonces, pastor? Perseverar. ¿En qué? En la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas tu milagro y después también. Porque vas a orar por tu milagro y después vas a orar por darle gracias a Dios por el milagro. Está Silvia. Ella oraba cuando Leo estaba malo.
¿Por qué? Por un milagro. Y ahora hay que orar por darle gracias a Dios por ese milagro que anda caminando ahí. ¿Se ve Leo? Gracias a Dios por la vida de Leo. Gracias, Señor, porque lo mantienes bien. Porque cuando dejes de darle gracias a Dios, mira, mi hermano, ese milagro te lo puede quitar Dios si Dios es soberano. No, que yo le estoy orando al Señor para que me sane. Ajá, ¿y qué hiciste después de que te sanó? Lo primero que voy a hacer es una fiesta mundana. Ah, bueno. Para eso te sanó el Señor. Allá anda, mire, el Señor los libró de la enfermedad. Pero ¿qué andan haciendo? ¿Acaso regresaron a darle gloria al Señor? Jamás han regresado a darle la gloria al Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Tú piensas que no te vas a poder enfermar otra vez? Si te salvó una vez, ¿tú piensas que te va a volver a salvar otra vez? Entonces hay que perseverar en la oración y luego perseverar en la oración para darle gracias a Dios por el milagro. Señor, gracias a Dios porque hoy estoy sano. Señor, gracias a Dios porque me libraste. Señor, gracias a Dios. Señor, gracias porque, Señor, gracias. Sí, la oración constante. Perseverar. Y esa oración va a dar frutos. Sí, Señor, ¿cuántos de nosotros no somos frutos de la oración de alguien? Amén. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Quieres buenos hijos? Pues haz. ¿Dónde están los de México? Digan ay. Digan ay. Mire, ve. Digan amén los de México. ¿Dónde están los de México? Digan amén. No, pero duro, hombre. Digan amén. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Levanten la mano. Solo 3. ¿Cuántos hondureños hay aquí? Hoy no vinieron los hondureños. Ay. ¿Cubanos? ¿Panameños? Ajá, mire. ¿Peruanos? ¿Guatemaltecos? ¿Americanos? Estos comen hot dog. ¡De Cristo! Amén. Están despiertos. Tu perseverancia da frutos. ¿Y qué quiero hacer entonces? ¿Qué necesito hacer para ver los frutos? Como dijo el mexicano, con mucho respeto, ¡órale! ¿Quieres ver respuesta? ¡Órale! ¿Quieres ver algo de Dios? ¡Órale! ¿Quieres ver? Sí, ¿quieres ver que tus hijos sean siervos de Dios? ¡Órale! ¿A quién? A Dios, pero órale. Pero es que miren, me encanta los de México, porque a todos ellos le recuerdan a uno. Le recuerdan a uno, ¿qué tengo que hacer? ¡Órale! Mira nomás, me está recordando qué tengo que hacer. Pero órale. No, órale de orar. Y como soy creyente, bueno, ni modo. Súbete a esa tabla para arriba. ¿Y cómo? ¡Órale! Ah, bueno, Señor, ayúdame a llevar esta tabla para allá arriba, Señor. Y ahí está, y el Señor le va a dar las fuerzas. ¡Órale! ¿Quiere ver milagros? ¿Qué tiene que hacer? Ahí está. Tu seguridad espiritual depende de tu perseverancia. Tu seguridad espiritual depende de tu arrepentimiento, no el mío. Si quieres ver milagros del Señor, órale tú. ¿Quién le va a orar? No, ¿quién le va a orar a quién? Órale tú. Tu obediencia, tu seguridad espiritual depende de tu obediencia permanente. Y aquí estábamos en la oración, permanentemente. Obediencia no solo un día, no 2 días, obediencia todo el tiempo, permanente. Y tu seguridad espiritual depende de tus frutos. ¿Por qué? Tu perseverancia va a dar frutos, tu arrepentimiento va a dar frutos y tu obediencia va a dar frutos. ¿Dónde vas a ver tus frutos? Los vas a ver en ti, los vas a ver en tus hijos, los vas a ver en tus nietos, los vas a ver en tus bisnietos. Los frutos que tú estás dando hoy los vas a ver.
Si tu perseverancia en las cosas del Señor, los vas a ver. No, que ahorita es un diablito. Tranquila. Ya el Señor va a hacer la obra. Y cuando vea los frutos vas a decir, gloria a Dios por este muchacho tan bueno que me dio el Señor. Pero no saben cuánto ayuno, cuánta oración, cuánta órale hay en ese muchacho. ¿Sabe qué es lo que dice? ¿Por qué frutos? ¿Por qué frutos? Por lo que dice Mateo 7:20. Por lo que dice Mateo 7:20. Una planta. En este caso no estamos hablando de la planta. Vamos a hablar de la rama. ¿Quién tiene que permanecer? La rama. ¿Para qué? Para dar frutos. Y la rama se reconoce por lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A la rama. La rama se reconoce por sus frutos. Y si no da frutos, no es rama. Y una de las dos razones por las cuales no da frutos, no permaneció o nunca fue. ¿Se acuerdan que le dije que hay ramas que hay y hay ramas que aparentan ser? Sí, Señor. La rama que es y permanece da fruto. La rama que cree que es y no es rama, no es fruto, no da fruto. Y por su fruto lo vas a conocer. Por sus frutos. No por lo que diga, por sus frutos. Sí, Señor, yo puedo decir un montón de cosas, pero ¿dónde están tus frutos, papá? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? Demuéstrame, ¿dónde están tus frutos? ¿Cuánta gente? Ajá, ¿dónde están tus frutos? No, no tengo frutos. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? No, que yo crecí en un hogar cristiano. ¿Dónde están tus frutos? No tengo 11 hijos, pero eso, mira, tranquilo, eso es otra cosa. Tus frutos espirituales, papá, ¿dónde están? Porque por tus frutos te van a conocer. Si eres rama de naranja, vas a dar naranjas. Si eres rama de limón, vas a dar limones, pero vas a dar frutos. Pero si no das frutos, entonces o no eres rama o te apartaste. Sí, Señor. Palabra dura. Cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, wow, Señor, o sea que yo tengo que, es un mandato que yo permanezca. Porque si yo permanezco, voy a dar frutos. Tal vez no los vea ahorita, pero voy a dar frutos. Tarde o temprano voy a dar frutos. El Señor va a premiar mi permanencia. El Señor va a premiar mi persistencia. Se la premió a Jacob, mi hermano, toda la noche agarrado con el ángel. Y le dijo, no te suelto, le dijo, hasta que me bendigas. Ajá, perseverante. La gente que le ora al Señor por su milagro una vez y se olvida. No, el Señor no me quiere ver su milagro en ese ratito. ¿Acaso tú piensas que Dios es así? Dios no trabaja de esa manera. Puede hacerlo, pero no trabaja de esa manera. El Señor quiere ver qué tanta perseverancia hay en ti. El Señor quiere ver qué tanto tú quieres ese milagro.